En Defensa de la Fe, el programa que responde a nuestras dudas sobre la palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia. En voz de Martín Guerrero. Bienvenidos. ¿Qué tal, hermanos? Estamos en su programa en Defensa de la Fe. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Pues bienvenido a esta ocasión. Vamos a hablar de un tema donde tenemos un invitado, aunque él dice que no es grosso, pero es el caso en su voz. Tenemos un invitado de lujo. El invitado es el señor Iván. Gracias, bienvenido, señor Iván. No hasta críticas, porque como les he dicho en otros programas, no somos expertos, pero tratamos de compartirles pues lo poco que hemos adquirido a través de estudios bíblicos o de cursos y de vivencias también, como se llama el programa el día de hoy. Pues bien, el teléfono en cabina es el 33 37 70 18 27. Para llamadas internacionales es el 52 33 37 70 18 27. En Facebook estamos en María Visión Radio, lo mismo en YouTube. La página web es mariavision.com/MB Radio en vivo. En Instagram es MB-radio-México. Pues bien, señor Iván, quisiera que nos compartiera alguna vivencia que usted haya tenido de las múltiples que ha tenido a lo largo de toda su vida. Ok, pues bueno, le quiero compartir una. La risa es por el recuerdo que tengo de esa vivencia que pues el Espíritu de Dios pues me la presenta, ¿verdad? Es cuando yo andaba pues en esos momentos de obscuridad, como músico, escuchando esa música loca, ¿verdad? El metal. Y en ocasiones, como eso de las 5 o 6 de la tarde, yo me metía a las iglesias solo para molestar, no tanto para otras cosas. Y llegando ahí había pues las viejitas, ¿verdad? Yo les nombro así, las viejitas, ¿verdad? En donde pues yo les gritaba a esta gente, ¿no? Les decía, primero andan de locas, primero andan ahí, reventándose toda su vida, etcétera, y ahora sí, como ya se van a morir, ya vienen y ya quieren solucionar todo con los rezos, y me salía, ¿no? Y así era yo, señor Martín, en esos momentos, ¿verdad? Pasa el tiempo y cuando yo ya estoy aquí en el camino del Señor, ¿verdad? Un 10 de mayo, lo recuerdo muy bien, estaba llenísimo. Días antes yo había reconocido a María, quien era, obviamente por ese toque que tiene el Espíritu de Dios, ¿verdad? Para poder discernir y clarificar quién es María. Uh-huh. Le pido perdón y le digo que si me acepta como madre, pues yo terrenalmente no tengo mamá. Le digo, yo te acepto como madre y acéptame como hijo, ¿no? Entonces, ese día era 8, entonces el 10, aquí hay una celebración en la capilla, señor Martín, y yo me meto a la capilla a celebrar a María junto con toda la gente que había ahí. Entonces, en esos momentos pasa la voz del Señor, ¿verdad? Apagando todo el ruido que hay alrededor de ahí de la capilla y me dice, mira a tu alrededor. Entonces, yo estaba hincado y de repente empiezo a mirar a mi alrededor y la sorpresa es de que pura viejita. Entonces me dice,
ahora tú eres una viejita del Señor. Entonces, por eso me da risa, porque el Señor ha hecho que me coma todas esas palabras que yo quizás en su momento le dije a la gente, alguien que portaba una cruz. Yo hasta lo aventaba, lo golpeaba, o sea, yo no quería saber nada absolutamente de él. Créanme realmente que no necesitas estar en otro lado, en un grupo o en una secta o como se llamen, para poder conocer al Señor. Simplemente es que hagas la prueba y que veas qué tan bueno es Él, ¿no? Pues bien, sí, tiene razón de que incluso hay unos comentarios que hace mucha gente, ¿no? Dicen que de jóvenes no le entregamos nada a Dios y de viejito le queremos entregar el alma, pero no le entregamos más que los puros huesos, ¿va? Pero recordemos, bueno, haciendo un paréntesis, recordemos lo que dice la Sagrada Escritura referente a eso, que en una ocasión el dueño de una hacienda o de una siembra o de unos terrenos donde sembraban, mandó llamar a unos trabajadores en la mañana, otros al mediodía y otros en la tarde. Y ya al final de la jornada les dio la misma paga a todos, ¿no? A los tres, por llamarlo de una forma, a los 3 turnos. Pues esto sí molestó a los que habían trabajado más desde en la mañana, ¿no? Porque dijeron, bueno, ¿cómo les pagan lo mismo si ellos trabajaron menos horas? Y les dice el Señor, pues es que, en este caso es el de la hacienda. No, yo les prometí un denario, por nombrar alguna de las monedas que en ese entonces estaba vigente. Y yo les prometí un denario a todos y a ustedes, ¿qué les importa si ellos trabajaron menos horas, verdad? Con esto nos da a entender el Señor, con esta parábola, de que algunos los llama en la niñez a seguirlo, a otros los llama en la adolescencia y a otros cuando ya llegan a ser adultos, ¿verdad? Entonces, yo sí entiendo a esas viejitas, como los menciona el señor Iván, por qué van tanto al templo, ¿verdad? Porque pues ahora sí que, como dicen, ya sienten pasos en la azotea y entonces ya se entregan de lleno al Señor, pero qué bueno, nunca es tarde para entregarse. Pues bien, en un momento más continuamos en su programa En Defensa de la Fe. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Estás escuchando En Defensa de la Fe. Volvemos enseguida. María Visión Radio. ¿Cuántas veces nos hemos lamentado del injusto que es el mundo y la sociedad? Sobre todo con los que menos tienen. Nos ahogamos creyendo que no podemos hacer de esta nuestra casa en común, un lugar mejor, un verdadero hogar. Así como una pequeña roca es capaz de generar olas en un estanque, tus acciones se reflejan en la actitud de los demás. Recuerda, por diminuta que parezca, es capaz de cosechar más frutos que cualquier intención que nunca realizaste. Un verdadero superhéroe no es aquel que usa capa. Los verdaderos héroes, los de carne y hueso, son aquellos que con sus buenas acciones hacen la diferencia. Esos que nadie reconoce, pero por quienes seguimos disfrutando de los regalos que nos fueron prestados. Y por quienes tendremos que dar cuenta al final de nuestro caminar. Empieza hoy. Xochitl Radio. Sintonizas María Visión Radio. En Abasolo, Chiapas, sintonízanos en el 98.0 de FM. Jitontic Radio.
Estás escuchando En Defensa de la Fe. Continuamos. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos en su programa En Defensa de la Fe. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Si me permiten, les voy a mencionar de nuevo los números telefónicos para que nos hagan el favor de hacer sus comentarios, llamadas, críticas y correcciones, ¿verdad? Pues bien, el teléfono en cabina es el 33 37 70 18 27. Para llamadas internacionales es el 52 33 37 70 18 27. En Facebook nos pueden ver en María Visión Radio, lo mismo en YouTube. La página web es mariavision.com/MB Radio en vivo. Lo mismo en Instagram, smb-radio-méxico. Si me permiten, voy a leer un artículo que pues me compartió el señor Iván de una conversión o de un comentario que hizo un ex pastor protestante. Su nombre es Scott Hahn. Dice: mientras los protestantes discuten el menú, se refiere a la Biblia, nosotros ya estamos disfrutando del banquete, o sea, la Eucaristía. Acá, por ejemplo, se me viene a la mente lo que dentro de las ramas del cristianismo hay cristianos evangelistas, bautistas, pentecostales, séptimo día, luz del mundo, presbiteranos, luteranos, adventistas, mormones. Y hay unos que sí creen en la Santísima Trinidad y otros que no. Y mientras ellos están, como dice este señor, que muy buena observación, mientras ellos están discutiendo, por llamarlo de una forma, a ver quién tiene la razón, o debatiendo, nosotros ya estamos participando del banquete, que les recuerdo a mis hermanos católicos que la primer misa que se celebró en el mundo fue la de la Última Cena, que es cuando Jesús dijo: quien come mi cuerpo y bebe mi sangre vivirá eternamente. Entonces nosotros ya estamos participando aquí en la tierra del banquete espiritual cada que vamos a la Santa Misa, mientras esos grupos sectarios están discutiendo a ver quién tiene la razón. Como les decía, dentro de las ramas del cristianismo, pues un evangélico no se pone de acuerdo con un bautista, un bautista no se pone de acuerdo con un mormón, y ahí está la división. Y ustedes saben que quien causa división es el enemigo, ¿no? Es el diablo. Todo lo que nos deja tranquilidad, paciencia, viene de Dios. Pues bien, pues continuamos con el señor Iván para que nos siga platicando de sus vivencias que ha tenido él a lo largo de su vida. Híjole, una de las vivencias que se me viene a la mente es cuando yo pierdo a mi familia, ¿verdad? Por el pandillerismo, por la vida doble que yo llevaba. Y dentro de eso yo trato de quitarme la vida 2 veces. La primera vez, pues bueno, no se logra, ¿verdad? Hay un efecto ahí del patrón en donde me habla a través de tanto ruido que yo tengo en mi cabeza, por sustancias, por alcohol, y me mueve los hombros y su voz pasa así con esa fuerza y con ese mandato, ¿verdad? Y dice: ¿y tus hijas? No, que luchas por tus hijas, no que estás luchando por tus hijas. Y me doy cuenta, ¿verdad?, lo que estoy haciendo, y caigo de rodillas y pongo los brazos así en la cama y empiezo a llorar y pido perdón. Esa fue la primera vez. La segunda vez,
pues bueno, después de haber pasado las consecuencias con la justicia, porque dije, pues tengo que hacer las cosas correctamente para ser libre y no andar huyendo, etcétera. Entonces, cuando yo, después de solucionar, entre comillas, todo esto, pues yo me pierdo. Yo me pierdo en las calles con sustancias, con todo este tipo de cosas y hay esas vivencias que a mí me dan un amigo, saludos Miguel si me estás viendo, en donde yo regreso después de los 2 primeros años de estar aquí en María Visión, regreso a ver a mi familia y lo visito a él, ¿verdad? Independientemente de visitar a mi familia, lo visito a él porque pues él también tiene este tipo de cosas. Él se volvió cristiano quizás por, ¿cómo se puede decir? Cuando a uno, no es obligatorio, sino cuando a uno lo convencen, más bien, cuando uno no tiene bases, porque él mismo me lo decía, es que a mí nadie me enseñó esto, nadie de esto, no, esto, otro. Entonces, bueno, ese es otro tema. Entonces, él me dice, bueno, mira, las veces que andabas mal, yo esas cosas yo no las recuerdo. Entonces me dice, yo venía del mercado junto con mi esposa y mi esposa me dijo, sabes que mira, ahí está Iván, estaba yo frente a la iglesia, afuera en la calle, hincado, sin camisa, con los brazos totalmente extendidos y ellos dicen, ¿verdad? Que yo pues hablaba y hablaba y hablaba, dice, duraste más de 4 horas así, ¿no? Uh-huh. Alrededor de las 2, 3 de la tarde hasta, no sé, si fueron 3, 4 horas, pues fue hasta las 6, 7, no sé. Sí. Y bueno, pues yo me quedé así como de incrédulo. Al otro día tuve que ir a visitar a una persona cerca de ahí de la casa de donde nosotros vivimos. Y tomé el camión muy temprano, iba un poquito lleno, pues ya saben que en las mañanas se llena porque muchos van a trabajar, etcétera. Y me encuentro a una amiga a la mitad del transporte y me hace, hola, ¿cómo estás? Entonces me paso como puedo hasta la mitad de donde ella estaba y me dice, qué milagro, ¿cómo estás? Y le digo, muy bien, ¿y tú? Perdón, y me dice, pues mira aquí, me voy a trabajar. Dice, la última vez que te vi, y me repite lo mismo, la última vez yo te vi hincado fuera de la iglesia, así, tal, y estabas tal, y con tu cabello suelto, tal, andabas muy, muy mal. Esa es una de las, quedé así como dije, caray, eso no lo recuerdo. Esa es una de las veces que me contó este amigo, ¿verdad? Las 2 cosas que hoy voy a platicar y la segunda que voy a platicar es algo similar. En otra visita que yo hago después de 5 años voy y lo visito. Él tiene un puesto de tacos, entonces voy y platicamos, ¿va? Y entonces en esos momentos me dice, mira, dentro de esto te quiero platicar otra anécdota, ajá, que quiero contarte. Digo, me da risa porque a veces es muy, digo, bueno, ¿ahora qué me depara, Señor, no? Entonces, en esos momentos en esos momentos él me dice, mira, de donde nosotros vivimos está la iglesia frente a la delegación y él vive al ladito de la delegación. Hay varios sitios de taxis ahí, pues ahora sí que dividen una calle, la delegación, la iglesia y todo, pero están juntos, delegación e iglesia están juntas. Entonces dice, yo te vi en ese tiempo que tú andabas tan mal y se traías como 1 kilo de cocaína, dice. Y estabas sentado al ladito de la tienda. Y dice, tú andabas pero tan mal que metías la tarjeta así, te metías unos terronzotes de cocaína por la nariz que dice que a ti ya no te ponían. Y en esos momentos tú me dijiste, órale Miguel, vas. Y él me expresa, yo en esos momentos yo no consumía nada si no me hubiera quedado contigo. Ay, joder. Y le digo, ¿pero qué hora era? Y me dice, eran como las 11 del día. Y le digo, ¿y la policía? No tanto la gente, sino digo, ¿y la policía por qué no me hizo nada? ¿Por qué no me levanta? ¿Por qué tal? Recordemos en las cosas que yo le digo, señor Martín, que yo no consumía, yo no era poquitero, perdón por decirlo, pero yo era si iba a consumir, yo consumía cantidades enormes, cantidades grandes. Yo nunca fue, y la gente que se juntaba conmigo, yo le decía, si vas a consumir conmigo, si vas a estar conmigo, es hasta que te pierdas, si no, mejor vete. Pues bien, muy bien, señor Iván, pues disculpe, tenemos que ir a un corte. No, claro. Pues en un momento más regresamos en su programa En Defensa de la Fe. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Estás escuchando En Defensa de la Fe. Volvemos enseguida.
María Visión Radio. Cuaresma, tiempo de reflexión. Escuchemos al Padre Jesús Valenzuela con El amor del Padre. Hola a todos. ¿Tú qué harías por una persona que le tienes mucho afecto o que amas? Entre más hay amor a esa persona, entonces más se le da. Ahora imagínate, ¿qué es lo que te ha dado Dios a ti? Nos dice San Pablo en las Sagradas Escrituras: Dios tanto amó al mundo que no perdonó dar a su único hijo. En cambio, entonces Dios está dando a su único hijo, lo está entregando para que simplemente nosotros podamos decir: Dios me ama, y que estemos convencidos de ese amor de Dios. Y esto lo vemos en el crucifijo. Siempre que vemos el crucifijo debemos de ver no un castigo, no tener miedo, sino que debemos de ver a Jesucristo y su amor santísimo. Muchas personas, ¿no?, especialmente los protestantes, tienen esta idea de separar el crucifijo de Cristo. Dicen: no, es que Jesús ya resucitó. Sí, ya resucitó, pero eso no significa que no lo podemos tener ahí. Nosotros no vemos nomás la muerte de Jesucristo, vivemos, como les dije, el amor que Dios nos tiene a nosotros. Entonces, si nosotros vemos que Dios nos ama tanto, yo creo que es justo simplemente darle algo a cambio, darle una entrada a nuestro corazón, pedirle perdón. Esto es más para beneficio nuestro que el de Dios, porque Dios no necesita nada, no nos necesita a nosotros para ser feliz, pero Él quiere que tú seas feliz eternamente y que vayas al cielo y que lo conozcas, pues esta es la felicidad del hombre en la tierra, una vida de unión en caridad con Cristo. Y todo esto lo vemos en el crucifijo, ¿no? Dios quiere perdonar, Dios quiere que estés ahí, y Dios le dice al ladrón: te digo que este día vas a estar conmigo en el cielo. Al ladrón. Y cuando lo golpearon, le jalaron la barba, le escupieron, le insultaron, lo ultrajaron 1000 cosas, ¿qué es lo que dice Jesús? Perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben qué es lo que hacen. Ahora reflexionemos esto esta Semana Santa y durante toda esta Cuaresma, ¿no?, que es el momento más intenso del año litúrgico, para que nosotros podamos mover una fibra de nuestro corazón y dárselo a Jesucristo. Ahora los despido con mi bendición. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descend super vos et maneat semper. Amén. Este segmento fue presentado por María Visión Radio en la emisora de tu localidad. Sintonizas María Visión Radio. En Oxchuc, Chiapas, sintonízanos en el 94.5 de FM. Muculum Radio. Estás escuchando En Defensa de la Fe. Continuamos. No, eso y usted ya dice. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos en su programa En Defensa de la Fe. Muchas gracias por seguirnos sintonizando. Pues bien, vamos a continuar con el tema que es muy interesante, que está ahorita exponiendo el señor Iván, de una de sus vivencias, de las múltiples que él vivió, ¿verdad? Y pues esto más que nada es para que sirva de ejemplo de que con Jesús y con María todo se puede. Sin ellos, no, nada. Pues bien, le cedo la palabra, señor Iván. Gracias. Bueno, reitero de lo que le comentaba, que mi amigo me decía que me había encontrado con
por esos mismos tiempos que me había visto hincado, sin camisa y implorando a Dios, ¿verdad?, frente a la iglesia, pues me encuentra con 1 kilo de cocaína casi a la otra cuadra, porque él vive enfrente de la iglesia y a un lado de la delegación. Entonces, con 1 kilo de cocaína consumiendo, y cuando yo me acerco le digo, ¿vas? Y me dijo, en esos momentos yo no consumo, pero y dice, y me alejé. Dice, si yo hubiera consumido, yo me quedo contigo. Y todas estas cosas que el Señor me ha puesto a través de estos años de ir a visitar allá a mi familia y algunos amigos, yo lo veo así, y a veces le digo al Señor, ¿verdad?, lo platico, yo le digo que son sus trabalenguas de Él, o son sus rompecabezas de Él, ¿verdad? Entonces, yo trato de juntarlos y a veces platico con Él, y esto yo lo hago así, ¿verdad? Que si vieron a esta persona tan reventada, tan pandillera, tan como sea, ¿verdad?, estando en ese lado tan oscuro, y Él permitió ver, ¿verdad?, a los demás cómo caía este hijo suyo, y ahora que voy para allá, el Señor también permite ver cómo cuando uno clama a Dios, el Señor escucha, y cómo lo puede limpiar. Las dos formas, como cuando está uno mal, señor Martín, y cuando uno se acerca a Dios y pide clemencia y perdón, ¿verdad? Y sobre todo el Señor nos agarra de su mano y nos dice, camina, sí, eres bienvenido, camina. Y esto yo lo digo porque estando allá en este lugar, pues algunos me dicen que me quedé Lucas, ¿verdad? Quizás por tanto consumo, quizás porque a mí me gustaba mucho pues pelear en las calles, etcétera, muchas cosas que son tontas de hablar, pero el día de hoy la gente mira ahora a otro Iván, como ahorita lo expresaba el padre que estaba dando los ejercicios espirituales, que decía cuando San Francisco de Asís salía con sus amigos, ¿verdad?, a predicar, y vamos a ir a predicar, y regresaban en silencio, ¿no? Entonces ahora, pues sin querer, yo cuando escuché eso dije, caray, entonces ahora yo camino por las calles del barrio, por las calles de la colonia, etcétera, y pues yo me dirijo mucho con mi rosario, voy a la misa, voy a hacer mi hora, voy a hacer lo que me corresponde, no solamente aquí en Guadalajara, sino donde quiera que me ponga el Señor. Yo estoy yendo a atender a los enfermos. Digo, esto es algo muy personal entre Dios y yo, pero los comparto y lo comparto con el señor Martín, porque pues le digo, es que yo, ¿cómo puedo decir eso si es algo secreto entre él y yo? Entonces comparto esto porque es la necesidad en la cual, y es la misión que me dieron, y esa misión, yo soy responsable de todas esas almas. Entonces donde quiera que yo vaya, hasta en una parada de un camión, muchas anécdotas que me han pasado aquí referente a estar junto con el Señor, pero esto es algo de lo que el Señor inspira en estos momentos y que yo les hago compartir, que pueden ver el antes y el después estando con Él, que sí se puede avanzar y no necesitas cambiarte. Yo reitero esto, que no necesitas estar en otro lado para poder decir, es que allá, no, aquí te dan libertad, pero aquí lo único que te pide, y como lo dice el Señor, Jesús, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Dios ama al pecador, más no el pecado, ¿no? Exactamente. Sí, era lo que le decía yo en el segmento anterior, que no necesita uno cambiarse de religión para dejar todo el hombre viejo del que habla la Biblia, ¿no? Cuando nos dicen la Sagrada Escritura que hay que para entrar al reino de los cielos hay que volver a nacer de nuevo, pero nacer en el Espíritu. No es el hecho de interpretarlo literalmente, o sea, de volver al seno de nuestra madre terrenal, para volver a nacer, ¿no? Es el dejar el hombre viejo, dejar aquellos vicios, aquellas malas costumbres, aquellas vida tan disoluta que hemos llevado mucha gente, y no es necesario cambiarte de religión, porque aquí vemos un ejemplo muy claro con el señor Iván y un servidor de ustedes también, que, como les he dicho en otros programas, yo también estuve estudiando con un grupo sectario que es el que
regularmente nos visita en nuestros hogares y sin embargo, gracias a Dios y a la Santísima Virgen María, que se me ocurrió hacerles aquella pregunta que por qué no me hablaban de la Santísima Virgen María. Y por la respuesta ya se las vuelvo a repetir. Ellos me dijeron, bueno, uno de ellos, que para ellos la Virgen había sido como una mujer de la calle, porque tuvo más hijos. Y mi respuesta, pues dentro de la ignorancia en la que vivía, pues fue de coraje y fue con una pregunta. Y yo les dije, ¿y cuántos hijos tuvieron las mamás de ustedes? Entonces fue cuando se levantaron como resorte y me dijeron que yo no servía para estar dentro de ese grupo. Y yo les dije, no, pues a mí o sea, mi objetivo no era pertenecer a, ellos le llaman religión, pero no, en realidad es un grupo nada más sectario. A mí no me llamaba la atención el unirme a su secta, sino que el motivo por el cual les pedí esos cursos bíblicos es para empezar a leer la Biblia, ¿verdad? Eso sí, lo único que tengo que agradecerles es que me hayan ayudado a desempolvar mi Biblia, porque como decía un sacerdote italiano, que en paz descanse, el padre Flaviano Amatuli, que la Biblia de los hermanos olía a axila porque siempre la llevaban bajo el brazo, y la de los católicos olía a polvo porque siempre la tenemos guardada. Por eso es lo único que les agradezco a estas personas. Pero bien, en un momento más continuamos en su programa En Defensa de la Fe. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Estás escuchando En Defensa de la Fe. Volvemos enseguida. María Visión Radio. El padre Yuri Santos del Apostolado de la Fraternidad de San Pedro responde a la pregunta ¿qué es la liturgia? ¿Qué es la liturgia? Primeramente es necesario entender el término del griego liturgos, que significa obra pública. Entonces la liturgos o la liturgia era la obra pública que los antiguos realizaban, como la obra política. Y los primeros cristianos, de manera a no asociar la religión cristiana con la religión pagana, utilizaban los términos, las vestimentas, etc., de la vida pública de los griegos y romanos para el culto cristiano. Entonces, ese término público, la obra pública, se utilizó por la Iglesia para hablar del culto público que ella rinde a su Creador. Entonces, es un culto que no es privado, no es mi oración privada que hago, no. Es el culto oficial de la Iglesia, ¿no? Siguiendo las ceremonias y los ritos prescritos por la propia Iglesia, por los miembros diputados por ella para tal. Son como la misa, los sacramentos, los diferentes sacramentales, bendiciones, etc. Entonces ahí tenemos la liturgia, es el culto público de la Iglesia. Sintonizas María Visión Radio. En Zapopan Centro, sintonízanos en el 87.9 de FM. Estás escuchando En Defensa de la Fe. Continuamos. Bien, hermanos, continuamos en su programa En Defensa de la Fe. Muchas gracias por seguirnos sintonizando. Pues estábamos escuchando al señor Iván, sus vivencias, y ahorita en el corte, pues me decía que ya no sabía ni qué hablar, pero
pues el Espíritu Santo ya le dio la inspiración y pues ya se acordó de otra de sus vivencias. Por eso les invito a que lo escuchemos para tomar en cuenta todos esos testimonios y que nos sirvan para nuestra vida cotidiana. Pues esa vivencia es un poquito, pues para mí es fuerte, porque como recordaremos, bueno, como recuerden ustedes más que nada las cosas que yo he platicado referente a la música, en una ocasión venía un grupo de Florida, no voy a mencionar el nombre, pero un grupo de death metal, en donde sus letras son totalmente de aberraciones en contra de Dios, en contra de María, de la creación. Yo hablo del año 90, no de los 90, sino de 90. Y esa vez ellos se presentaron en la Arena Naucalpan, y yo fui. Y me da un poquito de sentimiento, porque el día de hoy, quizás en esos momentos, pues yo lo sentía como euforia, emoción, y hoy no. Hoy, al recordar, yo recuerdo que estábamos pues en el slam, ¿verdad? Mientras ellos tocaban, mientras ellos la brutalidad, etcétera. Y Dios permite que yo mire en esos momentos cómo dentro del círculo que se hace, ¿verdad? Haciendo un slam, yo miro al otro, en medio, pero grande, lo miro grande. Y mientras todos estamos ahí, el otro se reía, ¿no? Y recuerdo muy bien, jamás se me va a olvidar eso, ¿no? Fue así un detalle rápido. Para el año 95 a mí me hacen una serie de oraciones. Un padre, eso lo había repetido en el otro programa, un padre, el padre Cacho, un padre español, misionero jesuita, pasionista. Mi hermana le habla de ese tipo de cosas que yo hago y tal, y a mí el día de hoy me da tristeza, porque cuánta gente se pierde al escuchar no solo esa música. Quizás antes era un sector, ahora por ejemplo estos géneros nuevos, la televisión, lo que emite, no sé, hasta los comerciales, ¿no? Yo de verdad, yo no miro tele. Una ocasión un padre brasileño me decía, es que hay que ver noticias para informarse. Le digo, sí, padre, pero a veces no, ni eso. Yo la verdad no tengo radio, no tengo comodidades, no las necesito. No necesito una tele, no necesito un radio, no necesito una cama súper soft, o sea, súper suave, o muchas cobijas o mucha ropa. No lo ocupo, porque yo lo poquito mucho que yo tenía en esos momentos o en su momento, que era lo mejor. Conforme voy caminando a través del Señor, Él me va quitando todas esas comodidades, señor Martín. Él me va quitando todas esas cosas que yo no ocupo. No ocupo ni siquiera para recargar la cabeza. No sé, ¿verdad? Entonces me da un poquito de tristeza, porque el día de hoy el otro se ha metido hasta dentro de tu casa, por medio de la música, por medio de las imágenes, por medio de todo lo que se emite, y sin en cambio nosotros como padres hemos dejado que penetre y no les hemos enseñado y no nos hemos puesto verdaderamente el papel de padres, ¿verdad? Con esa energía. Benditos los padres de antes, ¿verdad? Porque con su forma de educar, ellos hacían que tuviéramos respeto a Dios. Y hoy no. Hoy dejamos que los hijos hagan lo que quieran, ¿no? Y no se acuerdan ni siquiera de Dios. Entonces, por eso me da un poquito de tristeza. Y yo pido por esa gente, ¿no? Están a tiempo, papás, están a tiempo, hijos, aléjense de eso. Tú no sabes cómo vas a terminar, porque lo que un día a mí me hizo feliz, después era mi calvario, era mi condena, era la trampa que el otro me puso, en denigración, en todo, y no sabes cómo acabé. La mayoría de la gente te platica una cosa, pero cuando ya estás en ese camino, ya es la problemática.
no te cuentan la segunda parte. Entonces yo te digo el día de hoy, padre, madre, hijo, hija, recurre a Dios, ¿verdad? Y yo sé que a veces un golpe, una nalgada es para corregir, porque por medio de los padres Dios nos está hablando. Por eso digo, benditos padres los de antes. Y yo no digo que no sean benditos los de ahora, también lo son, pero han dejado esa libertad, lo han dejado así de, que haga lo que quiera. Por eso el mundo está como está. Quizás el día de hoy de donde yo vengo me dicen que estoy loco. ¿Por qué? Porque no hablo lo que hablaba antes, porque no fumo, no consumo, no hacía, no trafico, no nada lo que yo hacía antes. ¿Me entiendes? Entonces, el día de hoy yo lo único que te quiero decir es que te acerques a Dios realmente y que no necesites ninguno de esos grupos que no sirven para nada, porque no tienen el alimento del alma, no tienen a María, no tienen a Jesús Sacramento, y engañan a la gente. ¿De qué forma? Diciéndoles que el rosario es un arma con la que mataron a nuestro Señor, o que es un arma del diablo, o que no sé qué tantas cosas. Yo lo he visto, yo tengo testigos de ese tipo de gente, y por eso te digo que son mentirosos. Y quien miente y quien no quiere a Jesús y a María es el otro, y esos grupos no lo tienen. Aquí esa es la única religión, porque católico quiere decir universal, y eso es la única que ha formado el Señor. Y yo el día de hoy te digo, no seas tonto, no cambies. El Señor te da para que tú puedas ser libre, pero también te dice, el día que quieres, aquí estoy. Entonces, ánimo, échale ganas. Y perdón por las experiencias, porque no me gusta hablar como lo que fue Iván. Por eso siempre recurro al Espíritu de Dios para que Él sea quien hable por mí, pero que hable lo que ha hecho y que ha transformado en esta persona, tan miserable ante Él, tan pecador ante Él. Yo estoy tratando de hacerlo mejor y dar lo mejor, porque yo el día que me llame yo quiero darle cuentas, yo quiero entregar mi paquete, yo quiero entregar mi cuerpo, mi corazón, mi alma, lo más puro posible, porque sí se puede. Si los que están dentro de la capilla, todos esos mártires y santos pudieron, ¿por qué yo no? Exacto, así es, todos estamos llamados a la conversión, y la conversión pues se vive día con día, no es de un día para otro, ni no tiene una fecha de decir ya para tal fecha ya voy a estar convertido, ¿no? La conversión se vive día con día, porque pues como usted dice, el enemigo siempre nos está poniendo trabas, y como yo les he dicho a muchas personas que son de unos grupos sectarios, ¿no? Qué casualidad que, por ejemplo, aquí tenemos un testimonio del señor Iván, que dejó todo aquello que le dañaba su cuerpo y por ende le dañaba su espíritu, pero no dejó la Iglesia Católica. Y yo soy testigo de que él ama a Jesús y ama a la Virgen María, ¿no? Porque, pues, imagínense, nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por medio de Juan, nos dejó a una intercesora que es antes que todos los santos, antes que todas las santas, antes que toda la corte celestial, la mejor intercesora, y es la que está más cerca de nuestro Señor Jesucristo, y es la que día con día está pidiendo por nosotros, porque si por Jesús fuera, Él nada más con levantar la mano ya hubiera castigado al mundo, ya hubiera destruido al mundo. Entonces nosotros como católicos tenemos la gracia, la grandeza de tener a la Virgen María como intercesora, ¿verdad? ¿Qué le puede negar nuestro Señor Jesucristo a la Virgen? Pues nada, puesto que es su madre, ¿verdad? Y si Él nos dejó en el cuarto mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre, imagínense el respeto que le tiene a la Virgen María, ¿no? Y lo hemos visto por ejemplo, en el primer milagro, en las bodas de Caná, cuando se le encargó a Juan, cuando él pues le decía, madre, todavía no es mi tiempo, y sin embargo siempre estuvo abajo de la obediencia de
la Virgen María, ¿verdad? Pero pues ahora sí que, pues hermanos, los invito a que sigamos pues caminando en el camino del Señor, valga la redundancia, y pues pedirle a Dios y a la Santísima Virgen María que caminen con nosotros y nos tomen de sus manos. Si me permiten, voy a leer algunos mensajes de algunas personas que nos hicieron el favor de marcar. Dice Raquel Eugenia, dice: buenas noches, don Martín. Se le quiere mucho, se le tiene respeto y admiración. Desde Puebla, lo veo. Y tuve la dicha de conocer en persona a su invitado en María Visión. Pues muchas gracias, señora Raquel. Pues un céntuplo de bendiciones para usted y para toda su familia. Dice Coco Rojas, dice: buenas noches, bendiciones, bendito sea Dios. Flor Ramírez dice: buenas noches, bendiciones para todos. Coco Rojas vuelve a hacer otro comentario, dice: bendito Dios, yo eduqué a mis hijos como mis padres de antes me educaron. Qué bueno, señora Coco, pues siga en ese camino porque no se acaba, es muy extenso. Christopher Jurado nos marca, nos está escuchando. Saludos y bendiciones, Cris. Sobre todo te deseamos mucha salud. Carla Victoria Hernández, gracias. Familia López, también nos marcó Lupita Pinal y José Alfonso Lúa. Pues bendiciones para todos y para sus familias. Pues como les decía, no es necesario cambiarse a una secta para dejar a ese hombre viejo. Simple y sencillamente tenemos todo dentro de la Iglesia Católica, ¿sí? Y hay un arma muy poderosa que es el Santo Rosario, y esa, pues ni el enemigo, ese rezo, ni el enemigo puede hacernos algo, ¿verdad? Cuando lo rezamos. No lo soporta. No, como dice el señor Iván, no lo soporta. ¿Y por qué? Porque, como todos sabemos, la Santísima Virgen María pues le pisó la cabeza al enemigo, y ¿por qué no? Se la puede volver a pisar. Pues bien, hermanos, esto fue todo por hoy. Muchas gracias, señor Iván. Gracias a ustedes, hermanos, por escucharnos. Pues gracias también, ¿verdad?, por el espacio. Gracias a Jesús y a María, a usted, a todos los que colaboran. Y bueno, pues que el Espíritu de Dios penetre en los corazones necesitados, ¿verdad? Y bueno, pues que Él haga lo que tenga que hacer como Dios que es. Bendiciones para todos y ánimo. En Defensa de la Fe, un programa de apologética en voz de Martín Guerrero. Te esperamos en la siguiente emisión.